Buenas tardes. Eh, Muy bien, esta última mesa, la número 5, vamos a seguir celebrando esta nueva jornada de cuadernos y vamos a escuchar a Diana Rodríguez, miembro AME de la escuela, que va a comentar el texto de María Eugenia Vila. Bueno, buenas tardes. Qué bueno estar aquí hoy con ustedes. Interesante ejercicio que nos propone el comité de redacción de cuadernos, ¿no? Porque a veces pareciera diluirse la oportunidad de leernos entre nosotros. Así que, bueno, agradezco la invitación que me hizo Estela Ribadero y voy a comentar el texto de María Eugenia. Que se llama Acerca de la sexualidad, moradas, vestiduras y enlaces. Quiero comentar además, qué difícil, ¿no?, hacer un comentario del texto de un colega sin deslizarse a escribir un texto enteramente propio. Si bien el texto es un nuevo texto, es muy difícil, me resultó bastante difícil situarme. Me parece importante comentarlo. El trabajo comienza con un hermoso poema que voy a leer. Van a ver por qué. Porque no es un poema cualquiera, apunta en la dirección que voy a elegir del texto. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Jorge Luis Borges, El amenazado. La elección de este poema, que María Eugenia elige de la inmensa creatividad de Borges, anticipa las complejidades que habitan la sexualidad humana y una referencia en la que María Eugenia se va a detener. Las singulares formas de goce del parletre no son naturales. Son efecto del discurso y de las marcas que lo habitan. Eugenia cita el entramado libidinal, resulta de varias cuestiones: del cumplimiento de la gramática pulsional, de las regresiones, fijaciones, destinos pulsionales, enlaces y desenlaces en el fantasma, solo por nombrar algunas. También se detiene en la diferencia entre sexo, sexualidad, sexuación, que tanto se ha trabajado en el día de hoy. Sexualidad polimorfa, donde predominan las distintas especies del objeto A: oral, anal, escópica, invocante. Bueno, después vamos a detenernos en la última especie de la serie que, tal como está propuesta,
seguramente por mi interés en el tema de la voz. Eugenia nos dice que la diferencia que le interesa destacar es entre síntoma y estructura, y nos propone interrogar en la clínica qué función tiene para el sujeto la práctica sexual que nos relata. ¿Cumple la función de un symptôme, de un síntoma? ¿Se trata de un acting out? ¿De un pasaje al acto? Eugenia desarrolla una serie de coordenadas teóricas que les invito a leer. Yo voy a tomar un sesgo. El sujeto habitado por la lógica de incompletud del inconsciente evita de diferentes modos encontrarse con el horror de que el otro está en falta. La castración puede ser renegada, reprimida o forcluida, sabemos. La autora se detiene en el desarrollo de la posición perversa, o sea, la renegación, frente a la castración. Nos dice que el libertino reniega de la castración, que señala la falta en el otro y propone que entre el sadismo y el masoquismo se trata de retóricas diferentes. Para desarrollar este eje, va a tomar la obra La Venus de las Pieles de Sacher-Masoch. Les recomiendo se encuentren con el texto. Anoche intentaba una relectura, no llegué a detenerme, pero es un texto que puede tomarse casi como un texto clínico. Es muy interesante cómo este autor del siglo XIX nos propone casi un texto que podríamos transitar en las tertulias. Así que bueno, además de invitarlos a leer el texto de Eugenia, a leer o releer La Venus de las Pieles. Como les decía, una novela escrita en el siglo XIX por Leopoldo von Sacher-Masoch, en la que el autor anticipa lo que posteriormente fue la relación con una de sus mujeres, Aurora. En la novela, Sacher-Masoch desarrolla con claridad la posición del sujeto masoquista. Encarnada en su protagonista, Severin, hay algunas ediciones que traducen Seferino y otras traducen Severino. Bueno, dada la temática que nos ocupa, ¿no? Severino pareciera ser más apropiada. Quien se hace objeto para servir de instrumento del goce del otro, vía un otro particular que oficia de partener en la escena masoquista, Wanda. Wanda, que dijimos, es Aurora, ¿no? Severin la eleva al estatuto de amo, su diosa, dueña, propietaria, lo que da cuenta de que el perverso necesita de un otro que le haga de sostén para su apuesta fantasmática con el gran otro. La posición de Severin, en la que se verifica su identificación al objeto que sirve como instrumento de goce del otro, recorre toda la obra, en la que él se entrega a otorgarle placer a Wanda con la condición de
de restituir dicho goce, o sea, que ese dicho goce le sea restituido. En la escena, las pieles comienzan a tomar una condición fetichista particular. Es interesante porque él relata dos pinceladas. A sus 10 años él se encuentra con el sufrimiento de los mártires cristianos. Y hay una escena que uno no sabe si es, no es un recuerdo encubridor porque está situado en los 14 años, tiempo de la fantasía que el adolescente teje en relación a la sexualidad, donde aparentemente es sometido por una tía. Y en las escenas aparece reiteradamente la condición de alguna prenda que está elaborada en piel. Es con el relato de estas escenas fantasmáticas que Severin logra fascinar a Wanda y la causa a posicionarse como amo en la escena perversa. Aquella mujer a quien adorar y rendir culto. Wanda y Severin firman un contrato. Es interesante, ¿no? La condición allí donde renegar de la ley, sin embargo, obliga a un contrato. Que dice así: como esclavo de Madame von Dunahev, adoptaré el nombre de Gregor y tendrá la obligación de complacerla incondicionalmente en todos y cada uno de sus deseos y a obedecer todas sus órdenes. La sumisión a su dueña será absoluta y deberá considerar cada gesto amable como un signo de extraordinaria piedad. Castigar a su esclavo de la forma que considere más adecuada, sino también facultarla a aplicar prácticas de tortura o sujeción como forma de mero entretenimiento o como técnica de castigo. Mucho más suculenta la Venus de las pieles que su versión de época de una escritura lamentable, 50 sombras de Grey. Les confieso que no logra siquiera alguna fantasía erótica que uno pudiera elaborar de su lectura. No pasa esto con el texto de Sachermasoch, ¿no? En el escrito del contrato se pone de manifiesto que en la escena perversa el sujeto masoquista se entrega al otro sin límites, identificado Alá para servir como instrumento de goce. Es el sujeto masoquista el que estructura, dispone y regula la escena perversa. Por lo que vale preguntarse entonces, ¿quién funciona estructuralmente como amo? Bueno, Lacan dirá que el masoquista es el verdadero amo. Simplemente para mencionar una referencia que Eugenia propone, que es el seminario 16 de Lacan del 68-69, ¿no? Y aquí mi interés, seguramente por eso recorté el texto por aquí, porque Lacan dice que en el caso del masoquista se trata de la voz. Lo esencial de la cosa es que el masoquista haga de la voz del otro eso que va a garantizar respondiendo como un perro. Y esa voz que él quizá escuchó más de la cuenta en otra parte, del lado de su madre, de voz fría y atravesada por todas las variantes de lo arbitrario, y del lado de su padre, esa voz completa y tapa aquí el agujero. Hay algo en la voz que está
más precisado topológicamente porque en ningún lugar el sujeto está más interesado en el otro que por este objeto A. Esta es una cita de Lacan del 16. Es el lugar desde donde se interroga el deseo del otro. Cierto masoquismo moral solo puede fundarse en este extremo de la incidencia de la voz del otro, no en la oreja del sujeto, sino en el nivel del otro que él instaura como completado por la voz. Y esta es la definición en ese tiempo de Lacan del superyo. El superyo es el otro completado por la voz. Bueno, para finalizar quiero tomar las preguntas que Eugenia nos ofrece en el final. ¿Cómo responde el sujeto a lo real de la castración? ¿Qué de sus marcas detienen el avance de su deseo? Ese es el interés que nos habita a los practicantes del psicoanálisis. Nuestra práctica concierne al sujeto, al parletre, a la emergencia del sujeto como falta en ser, y propicia que el analizante encuentre sus mejores modos de responder al desencuentro con lo real. Bueno, muchas gracias. Si Diana. queda tiempo, después les voy a leer algo. Gracias. Sergio Sternbach, miembro de la escuela también, va a leer el texto de Gustavo Cereseski. Comentar. Bueno, gracias. Agradezco a la comisión directiva por hacer posibles estas jornadas, al comité de redacción de los cuadernos por plantearlas y organizarlas, y especialmente a Eduardo Urbach, quien me invitó a participar y realizar este comentario. Y por supuesto a Gustavo por este texto tan enriquecedor al que tituló Transexualidad, diagnóstico, tiempos, lecturas, posiciones. Cuando me encontré en la situación de abordar este texto de Gustavo para comentarlo, me dije, de esto no sé nada. Lo dije con otras palabras, pero me han dicho que carajo es algo atinente a los barcos, así que... Pero me embarqué y me encontré con un texto vivo, pensante, que enseña y me enseñó, que abre preguntas y me abrió preguntas. Verdaderas preguntas, esas que no tienen la respuesta ya armada previamente. Y empecé a entender que ese no saber mío, ese barco medio a la deriva y sin rumbo claro, que el hecho de sostener eso de ese modo podía tener que ver con algo del sentido mismo del escrito y de la posición clínica, ética y política que Gustavo transmite allí. Comienza anunciando que abordará algunos interrogantes que plantea la cuestión de la diversidad sexual. Un primer punto es el referido al diagnóstico estructural, situando que en la bibliografía psicoanalítica existente pareciera haber una propensión a establecer diagnósticos psicopatológicos o estructurales acerca de las cuestiones de género, adoptando cierto enfrentamiento como oposición imaginaria pero simétrica a lo que del lado de las políticas de género aparece a sí mismo como cierre a una pregunta que debería permanecer abierta. Allí sostiene que precipitar apresuradamente una respuesta no sería el mejor camino. Y subrayo aquí esa expresión, esa crítica a precipitar apresuradamente una respuesta, como denotación de una posición que aparecerá enfatizada en varios momentos de este texto y constituyen, a mi modo de ver, uno de los ejes del mismo. Apresuradamente, apresura, apresa, ¿no conllevan algo de estos ciertos modos diagnósticos? Gustavo se pregunta justamente eso, se pregunta si algunas afirmaciones toman a veces forma de juicios que reduplican lo que desde el lado de la militancia transexual se muestra como solución al problema del goce sexual. También sostiene que prefiere hablar de transexualidad y no de transexualismo, ya que desde el psicoanálisis conviene abordarla como una de las tantas formas que puede tomar la sexualidad y sería conveniente no cerrar la posibilidad de hablar desde la singularidad del sujeto y sus elecciones respecto del goce. Y aquí creo que está otro de los ejes que recorren el texto, el sostener el valor de la singularidad, del sujeto. Pienso que en este sentido un diagnóstico no deja de operar en cierto modo como signo y no dice acerca del sujeto, que sabemos qué es lo que un significante representa para otro significante.
remarcando aquí que el objeto del psicoanálisis es el sujeto. La segunda de las cuestiones que el autor aborda son los tiempos lógicos de la sexuación. Comenta una situación clínica en la que una pareja consulta, interpelada por la demanda de su hijo adolescente de un cambio de género y con cierta necesidad por parte de la madre de responder a esta. El analista, en el encuentro con el adolescente, ubicará en él más bien un interés de investigar qué quiere y con qué se identifica, instalándose algo más cercano a una interrogación, que a definir, así lo dice, de manera apresurada, una identidad. Y aquí volvemos a encontrar este término, apresurada. Gustavo se plantea y reafirma una posición política y ética para el psicoanalista que en estos tiempos puede quedar enfrentado a la demanda de un paciente de cambiar de sexo genital. Toma los 3 tiempos lógicos introducidos por Lacan, diciendo que en los tiempos que corren, y justamente el punto es que corren, pareciera haber una tendencia a producir un cortocircuito entre el instante de la mirada y el momento de concluir, con cierta evitación del tiempo para comprender, y por ende a obturar la pregunta. Efectivamente, un cortocircuito, un circuito acortado que evita esa pausa, ese tiempo de un vacío de saber y de la posibilidad para el sujeto de una profunda interrogación antes de tomar una decisión de cambio de sexo. Recuerdo aquí la reconocida posición de Freud acerca de que los pacientes adoptaran una posición de espera para las grandes decisiones, como por ejemplo casarse, hasta avanzar en un trayecto de su análisis. Así como cuando frente a la consulta del hombre de las ratas, quien le demanda que le confeccione aquel certificado, Freud se niega, dando tiempo también para interrogar esa demanda. Tiempo, pregunto, ¿el tiempo no es lo que atañe al sujeto justamente? Diferentes épocas, la freudiana y la actual, pero una posición analítica que se sostiene. Luego, Gustavo se preguntará en el texto desde qué fundamentos teóricos leemos los coantores lacanianos de la sexuación, y sostendrá que lo real y lo imaginario de la ciencia son distintos que los del saber psicoanalítico, ubicándose en este un real anudado, que al estar anudado lo simbólico del lenguaje permite hablar de leyes, normas, excepciones, establecer una lógica, implicando esto un cuerpo erógeno diferente del biológico, y que estas distinciones son necesarias en tanto advierten de cierta posibilidad de deslizamiento y confusión entre lo real de la ciencia y el del psicoanálisis, tal como ocurrió con los postfreudianos. Allí el autor refiere: al mismo tiempo que se introduce la langue, se produce una pérdida radical en aquello que estaba tan bien acomodado entre lo real y lo imaginario de la ciencia. El significante introduce la pérdida de esa completitud. Y en relación a eso tan bien acomodado, quisiera citar a Lacan en el Seminario 13, el objeto del psicoanálisis, donde sitúa una noción de acomodación distinta, relativa a la especificidad de nuestra práctica. Habla ahí de obtener una cierta acomodación de la posición del analista a este corte fundamental que se llama el sujeto. Es por esto que para sostener su lugar, y bien los analistas no lo sostienen, para eso no hay remedio, pero hay que saberlo, lo que puede ser una manera de contornearlo. Fin de la cita. Entonces me pregunto, frente a la diversidad sexual, ¿se trata de cómo acomodamos a estos sujetos? ¿Acomodamos a acomodé? ¿O nos acomodamos a cada sujeto? A algo de esto entiendo que apunta el escrito. Y el sujeto como corte, este corte, atañe de algún modo a lo que implica el sexo, término que, como se ha repetido, proviene del latín sectum, cortado, cortar. Es en relación a esto que en lo que sigue, Gustavo aborda lo que él prefiere llamar matemas de la sexuación, en los que el falo tiene un lugar preponderante, en tanto función que hace argumento y que determina a partir de él diferentes goces. Y justamente sitúa que para el psicoanálisis, hombre y mujer son significantes que comandan posiciones discursivas, que no remiten a lo real de la ciencia, diferenciando la relación con el falo, es decir, la castración, por la lógica y no por el género. Dice que esto puede ayudarnos a entender las variantes sexuales de nuestra época y darle lugar al caso por caso, en lugar de realizar generalizaciones universales que nos sacan del campo de nuestra ética. Y allí con esto plantea nuevamente su posición.
A continuación, plantea como problemática admitir y problematizar que hombre y mujer son significantes cargados de sentido imaginario y que esto nos puede llevar a ciertos deslizamientos en cuanto a cómo leemos la bipartición lado hombre, lado mujer. Y en este punto situará una serie de interrogantes abiertos, sin una respuesta ya preconcebida, que enriquecen el texto y potencian el debate. Por eso lo cito sin intentar responder. ¿Es fecundo pegarse tanto a estos lados como lado hombre y lado mujer? ¿Qué consecuencias tiene que lo necesario de la castración sea llamado hombre y que lo contingente del otro goce sea nombrado mujer? ¿No nos pega demasiado al imaginario que toma como soporte lo real de la ciencia, cuando de Lacan aprendimos a pensar en categorías lógicas como lo necesario que da lugar a lo posible y lo contingente que se apoya en lo imposible? Preguntas que resulta valioso sostener. Y me pregunto si lo que Gustavo enfatizaba previamente acerca de un real anudado, el poder pensar a la estructura del sujeto RCI, nos puede ser un aporte en estas articulaciones. Gustavo plantea algunas preguntas más que nos abre la clínica. Las múltiples presentaciones actuales de la diversidad sexual, ¿se podrán seguir pensando como variantes del todo que busca eliminar la incertidumbre del enigma sexual o del no todo en el que la ausencia de un patrón de goce no haga de modelo, permitiendo que caso por caso haya un decir singular sobre los goces de cada sujeto? Insisto en que cito las preguntas como están en el texto porque entiendo que ese es su valor. Hacia el final del escrito, Gustavo aborda la posición de los psicoanalistas frente a los colectivos identitarios. Advierte que si se responde de manera imaginaria, simétrica y opuesta a sus manifestaciones, se reduplicarán las resistencias de estos grupos al psicoanálisis y se orientarán a otras respuestas terapéuticas que evadan la pregunta por el sujeto. Y añado, de algún modo, ¿nos convertiríamos en otra respuesta que evade dicha pregunta por el sujeto? Citaré algo del último párrafo de este escrito que tiene el valor de lo que termina, pero no concluye, y aún así de tomar posición. Dice, dejarnos interrogar, poner a prueba las teorizaciones existentes e inventar nuevas, no es poner en riesgo las invariantes de nuestra praxis. El corpus teórico del psicoanálisis no está en peligro por ahondar en lo que no sabemos y admitirlo, sino al contrario, está en riesgo por pegarnos a afirmaciones dogmáticas y evitar el vacío de saber con el que nos confronta la subjetividad de nuestra época. Termino con esto, ¿sí? Ahondar y admitir lo que no sabemos. Entiendo que el valor de esto reside justamente en los pilares de nuestra práctica, nuestra ética, en el vacío de saber que remite a la castración, a la no relación sexual, a lo real que está anudado pero no cesa de no escribirse, a la función del falo a la que se puede hacer argumento pero porque se sostiene en un vacío, a que las posiciones masculina y femenina remiten a formas de gozar pero también de fallar, al no todo, a la femineidad, y demás cuestiones que le dan también valor a esa apertura al tiempo, a las preguntas sin respuestas inmediatas y concluyentes que en ocasiones dan lugar a sostener ese tiempo para comprender, esa pausa, esa espera. Así termino este comentario entonces con un no saber, pero puedo decir con un no saber distinto de aquel con el que comencé la lectura del texto. Gracias por eso, Gustavo. ¿Será que conviene seguir embarcándose, navegando en lo que no sabemos? Para terminar, recordaba el pasaje final del libro El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, donde Florentino Ariza y Fermina Daza se encuentran en un barco navegando, queriendo no arribar a ningún puerto con tal de prolongar ese momento amoroso que tanto habían esperado. El capitán pregunta, ¿y hasta cuándo cree que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Florentino responde, toda la vida. Bueno. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ana Dekmak, miembro de la escuela, que va a comentar el texto de Benjamín Dom. Pásame el papelito ese, por favor. Gracias. No, está bien, Bárbara. Bueno, buenas tardes. Es una alegría compartir este espacio con queridos colegas. Agradezco a la comisión directiva, al comité de cuadernos Sigmund Freud anterior, que posibilitó y trabajó tanto
en este número 33, al comité de cuadernos actual y especialmente a Marta, que muy amorosamente me invitó a comentar un texto. Agradezco el estímulo dirigido a los miembros de la escuela a escribir cada vez sobre los distintos temas propuestos para cada uno de los cuadernos. También quiero agradecer la propuesta de esta jornada en la que la invitación, luego de ese tiempo de escritura, es a la lectura, a leernos. Es este un trabajo de escuela que hace a nuestra formación y también a nuestra autorización como analistas. Tengo el honor de comentar el texto de un analista que dentro de la escuela es un referente muy importante, no solo por ser uno de los fundadores de esta Escuela Freudiana de Buenos Aires, sino también porque su estilo nos ayuda a pensar conceptualizaciones muy complejas. Muy lacaniano él toma la propuesta del maestro francés, haciendo como él, pero no imitándolo. Su texto está incluido en el segundo apartado de la publicación, Cuestiones lógicas, lógica de incompletud, lógica del no todo. Y el título es El ser sexuado solo se autoriza por él mismo. Se trata, el título, de una formulación pronunciada por Lacan durante el desarrollo de su seminario 21, Los no incautos yerran o los nombres del Padre. En dicha ocasión, Lacan hace alusión a la conferencia que había dictado hacía unos pocos días atrás en Italia, en el Centro Cultural Francés, el 30 de marzo de 1974. Donde confiesa que no está allí ni por turismo ni por descanso. Lo que lo insta a estar allí es a que un buen número de personas sean analizadas. Existía una serie de preguntas preparadas con anterioridad por quienes iban a escucharlo en vistas de este encuentro. Lacan expresa su contento por ellas porque de algún modo mostraban que lo leían, que sabían de sus escritos y que habían trabajado en torno a ellos. Entre las diversas preguntas que se le formularon, se le preguntó de qué modo podía enlazar las fórmulas cuánticas de la sexuación con el discurso analítico. Y es en el desarrollo que hace para responder a esta pregunta que pronuncia esta formulación con la que Benjamín titula su texto. El ser sexuado solo se autoriza por él mismo. La primera pregunta en torno a la cual Benjamín va a desplegar su escrito es a poner en paralelo las dos formulaciones lacanianas en las que la autorización por sí mismo es el punto fundamental. En un caso, en relación al ser sexuado, que solo se autoriza por él mismo, en el otro, en relación al analista, que también solo se autoriza por sí mismo, pero se prolonga a través de algunos otros. Se pregunta, ¿en qué estas dos formulaciones se fundamentan y en qué se diferencian? Comenzará por referirse con mucha rigurosidad a cada uno de los puntos que implican cómo él entiende el autorizarse solo por sí mismo en la posición del analista. Entre esos puntos señala que no basta con la práctica clínica del analista para su autorización. Son necesarios los otros,
entre quienes se da a conocer como analista, ocasión en la cual es analizante de su propia práctica. Y entonces ubica este pasaje de analista a analizante de su propia práctica para luego otra vez de analizante a analista como uno de los modos de soportar lo real de nuestra práctica. También ubica a esos otros con los que el analista se autoriza, a aquellos analistas a los que recurrimos en el análisis de control para ubicar las dificultades que nos surgen en nuestra práctica. Luego, sigue la pregunta por el ser sexuado. ¿A qué llamamos ser sexuado? Para hablar de ser sexuado es preciso aclarar que no se define por su sexo anatómico ni de las fórmulas de la sexuación. Se trata de cómo cada parletre asume su sexualidad, escribe Benjamín. Trabajará entonces en torno a Leturdit y los seminarios 19 y 20 para abordar la lógica del no todo, diferenciada de la lógica del todo. Lógica fálica y lógica no toda fálica. El sujeto se funda como sexuado a partir de la castración, pero no logra definirse como hombre o mujer en el inconsciente. Allí hay un agujero. La palabra no logra decir lo real. Escribe, en el ser hablante el sexo se dice, y esto es así porque no hay relación sexual. No hay relación sexual, fundamento del psicoanálisis más allá de la pulsión, el inconsciente, la transferencia y la repetición. No hay relación sexual quiere decir que el goce del hombre y el de la mujer son absolutamente distintos. No hay relación entre el goce fálico y el goce de una mujer. Va a referirse a la diversidad sexual como una respuesta del ser hablante a eso que no hay. Y entonces es en respuesta a ese no hay que el hablante busca de todas las formas y maneras posibles. Escribe, así como el analista está solo con su analizante y es por lo tanto responsable de su acto, el ser sexuado asume por sí mismo la responsabilidad de su posicionamiento sexual. Para finalizar, el autor propone como otro de los nombres del fin de análisis. El autorizarse solo por él mismo debe ser tomado, más allá del analista y del ser sexuado, como uno de los nombres del fin de análisis. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, Valeria Cayón va a comentar a Graciela Hasiner. Bueno, hola, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos de todos. Obviamente, bueno, no me voy a detener en eso porque si no me van a poner el cartelito. Sí, y me olvidé de ponérmelo. Y Hugo me dice que me apure. Bueno, imagínate si es difícil comentar a un colega lo que es comentar a alguien que para mí fue una maestra desde que entré allá lejos y hace tiempo. Bueno, desde mis primeros pasos por la Escuela Freudiana de Buenos Aires, leer y escuchar a Graciela es un deleite. Al tiempo entendí que me ligaba a ella el interés de pensar, sin dejar a Freud y a Lacan, la lógica de grupos, el trabajo con grupos, en grupos y el lazo social. En este texto, Graciela, en el texto que escribió en Cuadernos, Graciela nos sumerge de lleno en el tema de la responsabilidad que nos toca hoy día.
pensar frente y conversar con los discursos de género, entre muchos otros que comparten escenarios con nosotros. Discursos de género que son variados. Recorre autores como Judith Butler, referente emblemática, Rita Segato, Ana María Fernández, referentes de nuestro país, Paul Preciado, filósofo trans, y Joan Kopchet, que no sé si se dice así, una estudiosa feminista norteamericana del psicoanálisis que, tomando una singular postura en comparación con los colectivos feministas de ferviente militancia, advierte sobre el vínculo que podría establecerse entre cualquier discurso, incluidos los de género, con los fanatismos y fundamentalismo de nuestros días. Joan Kopchet señala, nos cuenta Graciela, que la idea de que el sexo tiene un objetivo ya había sido demolida por Freud, pero que no hay manera de saberlo si no se lo lee. Resonó en mí una cuestión que también se viene trabajando en la escuela, la lectura de Freud. Pensé, bueno, la feminista dice algo también para los psicoanalistas. No hay manera de saber lo que Freud dijo si no se lo lee, y no hay psicoanálisis sin Freud. Graciela nos despabila con un epígrafe, una cita de Freud de la Conferencia La Feminidad. Dice así: aquello que constituye la masculinidad o la feminidad es un carácter desconocido que la anatomía no puede aprehender. Después de este contundente epígrafe del padre del psicoanálisis para hablar del estado actual de las cosas en relación al sexo, la sexualidad y la sexuación, arremete comenzando su escrito. Hay cuestiones, dice, que desde lo real de nuestra práctica y del lazo social nos interpelan, despertándonos del confort de lo sabido. Hay controversias, debates y diálogos, a veces sostenidos y otras evitados. El modo en que las pensemos no resultará sin consecuencias en la dirección de la cura y tampoco en el futuro del psicoanálisis. Quedó en mí resonando una cuestión. ¿Qué impacto y consecuencias tendrán estas controversias y la posición que los psicoanalistas tomemos hoy frente a ellas? El futuro del psicoanálisis es nuestra responsabilidad. Un párrafo que destaco dice: la pregunta acerca de lo que podemos decir los psicoanalistas en relación con ciertos significantes de época, esos que portan las temáticas que habitan al sujeto de nuestros días, como identidad de género, autopercepción, operaciones quirúrgicas que posibilitan el cambio de género, quedan incluidas en el campo del psicoanálisis por la presencia y los efectos que producen en el modo de vivir, de sufrir y de gozar, y también en las leyes y dispositivos asistenciales de organismos públicos o privados que se crean para su abordaje, además de la industria médico-farmacológica que los sostiene. Graciela se pregunta en relación a lo epocal: ¿qué se hace con la palabra de un niño de 5 años que dice que quiere cambiar de sexo? ¿Qué destino tienen las fantasías sexuales infantiles en tiempos como los actuales, en que lo que prima es la urgencia y la acción? Dice que hay un psicoanálisis de hoy que tiene un desafío: problematizar y pensar estos temas manteniéndose en el campo psicoanalítico, sin irse ni confundirse con otros campos como el jurídico, el sociológico o filosófico. La subjetividad de la época incluye la idolatría por la deconstrucción. La época y sus características hacen posibles nuevas preguntas, y Graciela, ubicándose en el campo psicoanalítico sin confundirse con otros, se pregunta y alude a lo que discursivamente circula en hospitales, consultorios y lazo social. ¿Se trata de orientación sexual, de individualismo, de derechos del sujeto? Plantea: ¿cuáles serían las incidencias para el parletre de una deconstrucción compulsiva? La libre determinación del sexo abreva en el individualismo de nuestros días. Es una pregunta. ¿Los movimientos identitarios podrían albergar la semilla de la segregación? Renglones más abajo dice: en lo colectivo, cualquier imperativo identitario, nacionalista, religioso, racial, puede anticipar la segregación y las peores atrocidades. Me pregunto, ¿debemos los analistas decir algo sobre estas cuestiones? ¿Cómo? ¿Dónde? Graciela plantea
que hay un empuje a la homogeneidad, al individualismo y al voluntarismo, que es característica de la subjetividad de la época. Y la noción de sexo se resiste a la homogeneización y a la identidad. No hay relación sexual, dice Lacan, Copchet lee allí que el sexo se resiste al sentido. Es el lugar donde todo saber fracasa. En este texto leemos las cuestiones acerca de la sexuación, del falo como significante de la falta y de la función fálica. Se explicita la diferencia entre el nombre del padre y el masculino patriarcal que podría o no formar parte de una familia y muchas más cuestiones. Pero hay una que, a mi entender, se destaca por la luz que aporta a estas problemáticas contemporáneas. Está en el apartado identidad de género. Identidad no es lo mismo que identificación. La identidad, un concepto que me lleva directamente a mis recuerdos en la Facultad de Psicología, era casi un emblema de los que decían que se dedicarían a la psicología, entre comillas. Estaban los otros que simpatizaban con el psicoanálisis y por lo tanto decían no estar interesados en la identidad sino en el inconsciente. Esta cuestión sigue siendo un problema en tiempos de formación universitaria. Pareciera que hay que elegir. Graciela nos recuerda que la identidad hace referencia a una supuesta unidad del yo y la identidad podría intentar velar el desencaje tras un yo fuerte y entonces plantea una pregunta. ¿Qué sería de un ser humano sin identidad? Una cita. Si bien el estatuto del sujeto radica en la división y la opacidad que la identidad busca velar, en tiempos como los actuales, de tanto ímpetu por la deconstrucción, el trabajo con pacientes graves, difíciles, posiblemente psicóticos, requiere estar advertidos de que cualquiera necesita esa dimensión imaginaria y unificadora, una identidad, y que su ausencia, de la mano de un desanudamiento de lo imaginario, puede dejar al paciente inmerso en el infierno de un desencadenamiento psicótico. Lo real de la clínica requiere de nosotros, los analistas, una lectura delicada que no se embandera en baluartes ideológicos ni epocales. Por ejemplo, ¿qué efectos puede producir en cada estructura una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal en tanto inciden en esta dimensión de la identidad? Por último, después de un recorrido por el sexo, la sexualidad y la muerte, toma el neologismo lacaniano de sexuación para situar que las fórmulas de la sexuación indican de qué lado se sitúa cada quien en relación al falo. Se refiere a cómo goza y no dice quién es. Este que se enlaza a la identidad no aparece en las fórmulas. Se trata de la lógica del no todo. Las fórmulas de la sexuación abren interrogantes donde hay un discurso de época que tiende a eliminar la excepción y la diferencia. Pregunto, ¿en cuál dimensión, si la hay, nos concierne la cuestión de la existencia de sujetos, niños, adolescentes y adultos no binarios, como ellos se denominan, según, como dicen, autopercibirse? ¿Cómo abordar estas consultas cuando lo que se consulta no está vinculado con eso, sino con angustia, fracaso escolar y laboral, desorientación, dificultades en el lazo social, etc.? Graciela nos invita a despertar y yo los invito entusiasmada a la lectura de este texto. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Ahora vamos a escuchar a Andrea Ginsato, miembro de la escuela, actual secretaria de la comisión directiva. Gracias. Va a comentar el texto de Silvia Weinstein. Gracias, Estela. Bueno, llegamos al texto número 21. Tengo una buena noticia. Llegamos. Soy la 21, pero agradezco al comité de redacción de Cuadernos Sigmund Freud, Estela Maris Rivadero, Hugo Esbelitza, Eduardo Urbach y especialmente a Marta Rieti por la invitación a realizar algunas puntuaciones. En el texto que Silvia Weinstein publica en Cuadernos Sigmund Freud número 33, que tituló Sexuación, Semblance, Symptôme, propone articular tres dimensiones
que atañen al parletre y su incidencia en la relación que establece con un partener. Sexuación, semblant, saint-homme. 3 dimensiones. Desde el título podemos leer que Silvia nos anticipa y nos recuerda que habitamos en la dimensión, en lo dicho mansión. 3 dimensiones. ¿Por qué ubicados en este orden? El recorrido del texto nos da sus razones. Se organiza con 6 subtítulos y los primeros hacen referencia a la sexuación, pero no exclusivamente, porque se refiere a la complejidad de la sexuación para un sujeto, aclarando que es solidario de la función del semblant, sin el cual no sería posible su efectuación. Nos advierte que es fundamental diferenciar los términos desde el psicoanálisis, nuestra praxis, porque el aumento de las llamadas diversidades sexuales es directamente proporcional a las siglas puestas en las iniciales de su propia denominación. Google me informa que al LGTB de hace un tiempo atrás, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, se le agregaron QIAPN+. Queer, quienes no se ajustan a las normas de la heteronormatividad, intersexo, asexuales, pansexualidad, polisexuales, no binarios. Atentos a no dejar a nadie afuera, le sumaron el signo más, que abarca otras identidades y orientaciones sexuales no mencionadas en la sigla y géneros fluidos. Haber nacido en un cuerpo equivocado suele ser el argumento que lo sostiene, pero que reniega lo real del sexo, con el cual la anatomía es y no es destino. Silvia subraya que el arribo a la sexuación es en principio un hecho de discurso, es un tiempo de llegada, luego de atravesar la alienación al campo del otro hasta autorizarse de sí mismos a condición de haberse servido de sus marcas originarias. Así se plasman los modos de goce, como lo dice Lacan en sus fórmulas, quien se dice varón, quien se dice mujer. En la autorización de sexo para el parletre, el dicho produce el hecho. En relación al semblant, lo define también como un efecto de discurso que se enuncia articulado a una verdad. Solo en el recorrido de un análisis donde el objeto A ocupa el lugar de semblant, la función deseo del analista podrá alojar el plus de gozar. El goce resiste la interpretación, no es posible abordarlo por la palabra. Será con la función deseo del analista que puede devenir causa de deseo para el analizante. Silvia, con su rigurosidad, nos comparte su lectura. El semblant es una escritura que bordea la falta fundante y que los distintos tiempos del análisis van tramando su estatuto. El goce del semblant es efecto de un goce que es necesario que pase por la castración. El semblant vela la vía hacia lo real, presenta la verdad en su estructura de ficción. Se da a ver, se muestra, da cuerpo al discurso. A partir de sostener un discurso, un cuerpo se subjetiva, es decir, que la posición subjetiva es un efecto del semblant. Hombre y mujer, 2 semblants, de quien se dice uno u otro. Silvia subraya que esta dimensión está presente en todo lo que implica el encuentro con el partener. Como leemos en el seminario 20 aún, el amor se dirige al semblant. El ser no es otra cosa que semblant. El ser hecho de ese semblant, que es A, como aquello que de lo real puede entrar en el lazo con el partener. En el seminario sobre Joyce afirma que el semblant no es el discurso es lo que genera el semblant, que es producto de un discurso. Porta una cubierta imaginaria de un trozo de lo imposible de lo real bordeado por lo simbólico. Lo real imposible que no puede ser cubierto por lo imaginario y lo simbólico. Entonces, sexuación, semblant, saint-homme, 3 dimensiones. Silvia reflexiona. En la dirección de la cura se hace presente la invención de una escena que recrea nuevos semblants como respuesta a lo real, cuando irrumpe al modo del trauma. La escritura es en lo real y el significante en lo simbólico. Por la escritura puede ser dicho en lo real la erosión del significado. El semblant se desarma por la caída de los significantes. Es necesario que hagamos en alguna parte el nudo, un empalme, hacer de 2 puntos 1.
devolverle al analizante un sentido. Silvia nos habla del fin de análisis. Como Lacan plantea en el Seminario 24, el INSU, se trata de la identificación con el síntoma, nos dice, donde se juega el savoir-faire, el saber hacer allí. El síntoma puede ser el partener sexual. En tanto opera el saber hacer allí, el symptôme funciona de partener de par lettre. En el recorrido de un análisis, Silvia lo formula como una pregunta que yo tomo en su modo afirmativo. La presencia del analista hace suplencia del symptôme partener del analizante, orienta las fallas del anudamiento de las dimensiones RSI, y es esperable que en el fin del análisis el analizante sea el partener de su symptôme. Junto a la escritura nodal de Lacan, Silvia concluye diciendo, el savoir-faire con su síntoma será invención del sujeto que advierte y determina su fin de análisis. Sexuación y semblant darán cuenta del encuentro con goces inéditos, que por la vía de un análisis que arriba a su fin, será la nota que renueva en el lazo social, amoroso y sexual. Esta fue mi puntuación del texto de Silvia, que espero que invite, porque recomiendo su lectura. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. No, esa no. No. Me resisto. Bueno, ahora les proponemos un tiempo para debatir. ¿Sí? No, creí que me quería decir algo. Media hora. Ah, está bien. Bueno, entonces, a ver. Ah. Vos me estás haciendo confundir. Bueno, bárbaro. Sí, está bien. Primero, Hugo Sbelitza, con su mano azul. Bueno, excelente la mesa. Diana con su sentido del humor. Excelente los trabajos, bueno, hay tanto, justo con Diana, empiezo con Diana, con el trabajo de Eugenia. Me pareció muy interesante que se hable del contrato masoquista de la Venus de las Pieles, Sacher-Masoch con Wanda, bueno, Severino con Wanda, sobre la obra literaria de Sacher-Masoch, el contrato que firma Severino, ser el esclavo de Wanda, bueno, alude a, esto lo escribe Eugenia, ¿no? Can Consade también lo trabaja, en donde la fórmula del fantasma de Can Consade, esto no lo digo porque algo de esto, bueno, ustedes creo que no vinieron a la mañana, lo trabajó... No han venido. ¿Por qué no han venido a la mañana? ¿Por qué no han venido? ¿Por qué no han venido a la mañana? Algo de esto trabajó Adriana Bawab, pero no el fantasma sadiano. Te voy a escribir en el aire, una D minúscula, una flechita hacia el A, y el A, rombo, S barrado, al revés del fantasma común. No es sujeto barrador, sino el A, rombo, y es interesante esto del fantasma sadiano que trabaja Eugenia, en cuanto a, yo decía, a la mañana hablamos de perversión, y lo que en Seminario 16 Lacan comenta, que el perverso no desprecia al partener, no es como se dice, ¿no? Al contrario, como bien decía Eugenia y transmitido por Diana, se dedica a tapar el agujero del otro. Es un verdadero creyente, dice acá, es un cruzado, tiene fe que el otro existe, que el otro puede completarse. Y termino con esto, ¿no? El perverso masoquista que escribió Eugenia y que decía Diana, se priva de la voz
para transferirle el poder de la orden al partener. Creyéndose agente, el perverso, se convierte en realidad en objeto de goce del otro, en instrumento de goce del otro. Bien, no, quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Gracias, nos has despertado. Valeria, realmente me gustó mucho escucharlos y pensaba, ¿no?, en esta cuestión de poder, más que nunca, del poder de la escucha analítica para poder extraer de allí un sujeto, ¿no?, producir un sujeto. Porque estas vestimentas y estas vestiduras, o estos discursos, mejor dicho, pueden a veces, ¿no?, desviar esa escucha. Lo voy a decir así, desviar esa escucha. Así que muchas gracias por lo que trajeron. Me resultó muy interesante, Valeria, que trajeras lo de texto de Graciela respecto de la segregación, porque ahí hay otro borde delicado, ¿no? Porque lo que ocurre muchas veces es que el colectivo del que, por eso lo pensaba en diálogo con el texto que trajo Andrea de Silvia, esas letras que terminan con un signo más, no sé si hacen, vamos a decir, de ese conjunto la incompletud, el más, las letras por venir, ¿no? Y muchas veces ocurre que la afirmación de esa pertenencia produce ecos segregativos en los hetero, en los cis, ¿no?, en los paquis, como lo llaman, que efectivamente terminan siendo los segregados segregadores. Y este es un tema que es muy, muy pregnante. Entonces me gustó mucho la cuestión de la segregación y que quería agregar esto, y ya termino, que Lacan lo dice clarito en el Seminario 24, que las tres identificaciones cristalizan en la identidad. La identidad no es un asunto psicológico, es la precipitación de las tres identificaciones que además la formula en el Toro, en el Seminario 24. O sea, que atañen a la constitución del cuerpo. Quiere decir que la identidad está íntimamente, por estructura, vinculada a la construcción y a la producción del cuerpo. Con lo cual, ahí tenemos una vía fundamental para pensar el asunto de la identidad llamada de género, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere participar, hacer una consulta, pregunta, algo? ¿Nadie? Viste, surgieron consultas. Bueno, yo agradezco especialmente, Diana, tu lectura atenta, tu comentario, el trabajo que armaste, porque la idea es armar eso, armar un trabajo, decir algo más, algo propio, que lo tomás por el lado, me parece, de la Venus de las Pieles. Tenés cosas para decir, algo más quedó para decir, si querés retomarlo, si hay tiempo lo voy a decir. Yo quiero reiterar que me parece que cuando digo cómo responde el sujeto a lo real, al desencuentro con lo real, en el escrito yo ubico una breve viñeta clínica de una mujer que frente a la elaboración de un duelo casi imposible, podríamos decir, encuentra morada en una práctica sexual diferente a la anterior. Entonces eso un poco es lo que me interesa, creo que en una intervención anterior también lo dije,
preguntarnos lo que el sujeto trae, bueno, qué lugar ocupa en su vida, podríamos decir. ¿Es identidad, es identificación, es género, es sexo, es sexuación? Bueno, eso me parece que sostener la pregunta es no hacer resistencia a lo que se produce. Bueno, si querías decir que parece que hay algo más para escuchar, Diana. Bueno, yo especialmente quería, además de que me gustó mucho todas las puntuaciones, agradecerle a Sergio, con quien no nos conocemos, o nos conocimos hoy. Hoy nos conocemos de esta manera. Él eligió puntuar mi texto y la verdad que muy agradecido por eso. Y hoy nos vimos por primera vez y se presentó y me dijo, yo voy a comentar tu texto, así que bueno, una buena manera de empezar un diálogo. Digamos, esta puntuación de Sergio me hizo acordar que el subtexto de mi inquietud en relación a la cuestión de la transexualidad empezó a través de la literatura, ¿no? Leyéndola a Camila Sosa Villada, y deseoso de que algún paciente de estos llegue al consultorio. Entonces, como decir, bueno, ¿cómo que alguien puede llegar a la decisión de producir una modificación anatómica radical en los órganos del goce, ¿no? O sea, ubicando algo ahí en las zonas erógenas reales, imaginarias, como un intento de alcanzar un goce más allá del que puede, que para mí sigue siendo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza que llega a esa decisión? Y la inquietud de que los analistas recibamos a estos pacientes, porque es a partir de ahí donde vamos a poder hablar. Porque nosotros abrevamos en nuestros maestros y nos afincamos en nuestras marcas de nuestros maestros, pero todavía hay un gran campo ahí por explorar y por teorizar, y lo vamos a poder hacer a partir de que estos pacientes, que haya analizantes que llegan a nuestros consultorios trayendo estas preguntas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Sergio por la puntuación. Y a partir de esto que comentaba Alejandra de la segregación, en algún momento hice en unas tertulias una presentación de una pareja de transgénero, Karen y Alexis, y una de las cosas que no quedó en la grabación, pero que él me comentó en nuestras charlas, es que él, como hombre transexual, es decir, él es un XX, ¿no? Él es genéticamente mujer, pero es un hombre transexual. Fue segregado por la propia comunidad LGTB, ¿no? De los hombres transexuales, porque él decidió gestar, ¿no? Él decidió gestar, digamos, siendo... Claro, ¿por qué? Porque tiene útero, puede gestar. Claro, y que, claro, interrumpió el tratamiento hormonal para poder gestar, y que fue radicalmente segregado por su propia comunidad. O sea que hay segregaciones internas a estos colectivos que parecen tan condensados y tan armónicos que no para nada son así. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo a la mesa. Valeria me impactó escuchar porque me pasó algo que no sabía si lo dije yo o lo estabas diciendo vos. Y digo, wow, qué raro que me pase esto, porque en general yo tengo bastante controlado lo que digo. Bueno, nada, te agradezco por esa sensación que me pasó. Yo decía, pero lo dije yo, lo está diciendo Valeria. Bien, gracias. Les cuento que el nombre del texto, una cita con el estado actual de las cosas, lo tomé de Lacan. Lo tomé de RCI. En RCI, Lacan dice una cita con el estado actual de las cosas,
y él habla respecto a un destello que permite pensar. Y a mí me gustó mucho esa idea. Él viene hablando del nombre del Padre en RCI y habla de una cita con el estado actual de las cosas como un destello que invita a pensar. Por eso tomé ese nombre. Lo otro que quería decirles es que, bueno, pienso que es muy importante. Yo estuve en el comité de redacción de ese cuaderno y charlábamos mucho con nuestras compañeras, con Vanessa, que está aquí, con Cristina, con Eugenia, bueno, en fin. Charlábamos mucho sobre el título que le íbamos a poner a este cuaderno y nos pareció, y pienso en lo particular, que es un aporte muy importante a un diálogo posible y a mi gusto necesario, esta idea de diferenciar sexo, sexualidad y sexuación. A mí me gustaría conversarlo con Jan Kopchek, por ejemplo, si manejara mejor yo el inglés, o con Judith Butler, porque, a ver, creo que son feministas que han hecho aportes importantísimos. Y Jan Kopchek es una gran estudiosa de Lacan, a mí me interesó mucho leerla. Silvia Amigo la toma a veces también a Jan Kopchek. En general no es muy tomada, pero en tanto van despegando la sexualidad de lo biológico, ¿no? Bueno, después Judith Butler trabaja a Austin y lo performativo. Bueno, nada, la verdad que es muy interesante leerlos y me parece que es un diálogo con con los feminismos, pero entre nosotros mismos que nos merecemos, si no renunciamos a continuar abrazados a las invariantes del psicoanálisis, a los conceptos fundamentales, me parece que hay mucha tela para cortar y muchas cuestiones para pensar, ¿no? Cuando digo invariantes me refiero, antes uno decía, si alguien habla, en mis primeras lecturas de Lacan, yo decía, si alguien habla de inconsciente y transferencia está en el campo del psicoanálisis. Hoy en día digo, inconsciente y transferencia, no hay relación sexual y el inconsciente está estructurado con un lenguaje, o sea, inmixción de otredad. Me parece que si nosotros nos abrazamos a esos conceptos, realmente tenemos mucho para hablar y que va a incidir en la clínica que sostenemos. Así que les agradezco lo que comentaron. Gracias. Ahí ya desapareció la pantalla, así que no, hay manos amarillas, no hay. Bueno, tenemos... No, está saludando porque está con el... Está saludando nada más. Pero bueno, yo iba a... Ahí está, con Guad. Está haciendo magia, Eva. Bueno, a esta altura tenemos 15 minutos más o menos para, digamos, la mesa, pero yo te quería, porque cada uno tiene una pregunta o comentario, y yo te quería preguntar a vos qué te había causado, por más que lo transmitiste, pero por qué elegiste leer a Benjamín y bueno. Sí. No, digo, a ver, la primera pregunta era de Hugo para vos, por eso consulta, comentario, pregunta, lo que quieras. Me parece que fue un comentario de Hugo que enriquece el diálogo. Por eso decía vos. La viñeta que Eugenia ofrece es muy interesante. Obviamente.
Yo evito especialmente hablar de clínica porque estamos, no sabemos, en el ciberespacio, pero es muy interesante porque ella me ama, dice de su partener actual, ¿no? Me parece que hay algo imposible en una referencia tan pequeña tomar una posición, pero parece que es algo del orden del amor, de esta hija rechazada, ¿cómo es que dice? Abandonada, rechazada. El partner viene a restituir, pero en el lugar del amor, ¿no? Lo cual uno suele ver en la histeria decepcionada, la homosexualidad femenina como una posición de, ubicar en el espejo algo reparatorio en el orden del amor, ¿no? Yo les quería leer, pero bueno, no sé, estoy tentando, no quiero tomar mucho tiempo, pero quiero hacer este testimonio porque quienes estuvimos largos años trabajando en internación con pacientes psicóticos, podemos registrar un cambio profundo entre las consultas que se recibían 40 años atrás. En el Piñero, en aquella época, cuando empezaron a operar en Chile, empezaron a implementar la cirugía del cambio de sexo, venían al hospital a que les firmásemos un certificado que diera cuenta de que no tenían una perturbación mental. Creo que nuestra posición ética era valiosa a pesar de nuestra juventud porque no firmamos ninguno. Ahora acuñamos una clínica tan interesante, tan jugosa, que permite de algún modo ensayar al menos una respuesta a esto que te preguntabas, Gustavo. No hay goce en el órgano fálico generalmente en estos sujetos. Cuando escuchaban horrorizados el testimonio de algún psicótico que se emasculó a sí mismo, cosa que no podían tolerar los terapeutas hombres, las mujeres más o menos no lo podíamos soportar un poquito mejor. El psicótico te dice, ¿por qué están tan preocupados por un pene? Lo tormentoso son las voces. El pene, no sé por qué a ustedes nos interpelaba a los neuróticos, porque allí no hay una investidura fálica que los represente. Entonces, por eso no es tan complejo renunciar al órgano, aunque las catástrofes y los derrumbes subjetivos que suelen sobrevenir a la cirugía son tremendos. Los suicidios, hay muchas chicas danesas, como decíamos hace un rato en el intervalo, ¿no? Hay muchas chicas danesas. Por eso sería bueno que lean a Madoff las ideologías actuales, porque miren lo que dice este señor en 1870. La moraleja es que tal como la naturaleza ha creado a la mujer y como el hombre en la actualidad la trata, la mujer es enemiga del hombre, pudiendo ser su esclava o su déspota, pero jamás compañera. Solo cuando el nacimiento haya igualado a la mujer con el hombre mediante la educación y el trabajo, cuando como él pueda mantener sus derechos, podrá ser su compañera. ¿No? Creo que sería bueno que quienes sostienen las ideologías se detengan a ubicar que, bueno, quizás no va por el lado de la anatomía la cuestión, ¿no? Creo que estaríamos todos un poco más tranquilos. Mira, Alejandra había preguntado a Valeria y también sobre la segregación y también en comunicación con el texto de Andrea, de Silvia Weinstein. Bueno, como digamos si quieren. Bueno, me parece que lo de Alejandra fue un poquito un comentario. De todas maneras, tomo lo que decía del tema de la identidad. Una de las cuestiones era con respecto a la identidad que se sigue, o los jóvenes
estudiantes de psicología siguen haciendo esa diferencia, entonces muchas veces ocurre que llegan adolescentes, a mí al menos me preguntan adolescentes si conozco un psicólogo con perspectiva de género para hacer las derivaciones, ¿no? Psicólogo con perspectiva de género, psicoanalista no, porque el psicoanalista es patriarcal, homofóbico y un montón de cuestiones. Entonces eso es un punto que me preocupa y que para los estudiantes desde que empiezan hasta el seminario 24 pasan, no sé, siglos. Bueno, y respecto a la segregación es exactamente así, sobre todo yo trabajo en educación, en las escuelas, y lo que más me preocupa es la naturalización que hay por parte de los adultos, padres y otros adultos, cuando el adolescente supuestamente pasa de estar bien al suicidio o al intento de suicidio. No estaba bien. Lo que sucede es que cuando plantea lo que le va pasando, la respuesta es, bueno, no, ahora te querés cambiar de nombre, no hay problema, vení que, te anoto, ¿cómo te querés llamar? Entonces anotan el nombre. Todo es posible. Entonces, va pasando y cada vez piden más cosas, ¿no? Y nadie frena eso y bueno, y de pronto dicen, ¿cómo que tuvo un intento de suicidio si estaba bárbaro? No estaba bárbaro. Y ahí hay analistas o hay psicólogos o estamos psicólogos trabajando y es muy difícil posicionarse desde el psicoanálisis porque también nos segregan a nosotros, por supuesto. Claro. Entonces nos dejan sin poder hacer nada. Entonces es muy difícil la posición. A mí me está pasando. Claro. No sé qué decir, no sé cómo presentarme, no sé por las dudas, para que puedan hablar conmigo. A veces, algunos vienen, ¿vos sos psicoanalista? ¿No? Por eso quería comentar. Tenés Esa es mi mucha preocupación razón. en el orden social, también en el tema del lazo social. Sí, la falta de escucha es en algunos ámbitos bastante, y las consecuencias terribles. Sí. Bueno, vos querés decir algo, incluso esto que en decías relación al texto al más y que al le más y a agregaron la identidad. la denominación, evidentemente aun cuando tenga un más tampoco va a ser nombre, ¿no? En un tiempo más volverán a rever. Claro, no alcanza, ¿no? A ver, si querés decir, no, falta el, sí, decí, estoy siguiendo un orden. Yo sigo un orden me porque hicieron hablar. soy prolijita, Bueno, ¿viste? Está bien. Gustavo, No, que te hizo por ahí, algunas. por ahí, tomando el comentario de Gustavo, por ahí, y ya que se están cerrando las jornadas, me parece que también, por un lado, agradecer por las jornadas, por la invitación a miembros que entramos hace poco, y que es una oportunidad también esta de, que nos conozcamos a través de un texto y de un debate. Me parece que es como justo algo muy interesante que se pueda producir. Eso no más. Y no, ¿querés decir algo? Si no, si es tu deseo, algo. Muchas ¿Vos? gracias por estas jornadas, trabajamos un montón, de verdad que me encantó que nos leyéramos, nos escucháramos y a partir de acá pensáramos e intentemos hacer escuela haciendo avanzar al psicoanálisis. Me encantó. Y yo para terminar voy a tomar esta cuestión de García Márquez y la última parte donde dice que entrelazan las manos después de tanto tiempo y navegan hacia un lugar desconocido por un barco que se llama felicidad. Obviamente estamos muy contentos, así que un aplauso. Ahora tenemos las palabras de cierre a cargo de Estela Maris Rivadero por Comité de Cuadernos y de Alejandra Rodrigo por Comisión Directiva.
¿Así de Bueno, paradas? Sí, ¿puedo de parada? Pero dale. Sí. Bueno, voy a ser muy breve porque ya estamos todos un poco cansados después de 10 horas y pico, largas. Y quería agradecer y además pensar esto que dice Lacan, que el analista es al menos dos, el que practica y el que teoriza sobre su práctica, y diríamos, teoriza sobre su práctica para que otros lo escuchen, otros lo lean, y también poder intercambiar en esto de escribir, leer, leerse. Así que creo que esta posibilidad de poder leer a otros es lo que también permite que el análisis, digamos, y el psicoanálisis pueda avanzar para no quedar, digamos, solamente en una especie de discurso cerrado de una secta. Entonces, hoy hemos estado hablando acerca de este lugar que tenemos los analistas de poder leer los significantes epocales. Creo que esto, como dice el poeta, camino se hace camino al andar, y es la segunda jornada de cuadernos, y esperemos que se siga próximamente, después del próximo número, que se titula Las pasiones, el prójimo y el semejante. Y creo que siguen haciendo serie con los cuadernos anteriores, donde le agradezco también al comité anterior que nos permitió abrir a esta temática que no solamente nos atañe a los psicoanalistas, sino que está vigente, como hemos estado escuchando, diariamente en la polis y en la relación con los otros. Así que muchas gracias. Bueno, un poquitito más y ya terminamos. Bueno, tengo el gran gusto en nombre de la comisión directiva de pronunciar estas palabras de cierre junto a las de Estela Rivadero de las segundas jornadas de la revista Cuadernos Sigmund Freud. Serie que se iniciara en julio de 2016. Hoy el Comité de Cuadernos Sigmund Freud, del que forman parte Marta Rieti, Estela Maris Rivadero, Hugo Belitza y Eduardo Urbach, concluye la realización de estas jornadas con el compromiso que su organización requiere. Quiero destacarlo fundamentalmente porque, atentos a lo que implica el pasaje a la extensión de nuestra práctica, dan un paso más y apuestan a producir una continuidad que no se cierra en el acto de publicación. Llegar a la publicación implica una tarea de lectura minuciosa y responsable de cada comité, para que este nuevo número, el 33, de la revista Cuadernos Sigmund Freud, se edite y pase al público. Un paso más que estas jornadas ponen en acto al proponer una instancia de lectura de los textos de los miembros por los miembros, que adviene como producto que se lee en doble vuelta. Decimos entonces que se trata de una topología de retorno cuyas consecuencias se verifican en lo que arroja la extensión en un entramado intertextual para el trabajo de escuela. Propongo situar esta fecunda experiencia más allá de lo que la escritura soporta de la relación que cada uno tiene con lo escrito, como una experiencia que gravita en la permanencia, pues enriquece nuestra práctica de escuela, porque trasciende los límites de su realización y renueva el modo de hacer lazo entre analistas. Muchas gracias a quienes participaron con su presencia, con sus lecturas, coordinaciones e intervenciones. Al comité, desde ya mi reconocimiento inestimable por haber llevado a cabo estas jornadas que se inscriben como un nuevo encuentro entre la escritura, la lectura y la transmisión.
En nuestros primeros 50 años de escuela, en el año de su aniversario, se vivifica su fundación, porque nuestros queridos maestros fundadores Isidoro Beck y Benjamín Dom dirigieron la publicación de la revista desde sus comienzos. Fundación que se actualiza cada vez que un nuevo número de cuadernos Sigmund Freud ve la luz para que la palabra escrita signe también el camino del porvenir del psicoanálisis. Por ello, muchas gracias.